El primer teorema de traslación o teorema de traslación en el eje S afirma que la transformada de Laplace de una función exponencial e a la t por una función f de t que tenga transformada de Laplace es igual a la transformada de Laplace de f de t trasladada desde S hacia S menos a, donde el valor de a se lee del exponente de la función exponencial, el acompañante de la variable t ahí en el exponente. Si la transformada de f de t la llamamos f mayúscula de s, entonces obtenemos f mayúscula de s trasladada desde s hacia s menos a, lo cual significa que se calcula f mayúscula de s y donde aparezca s se coloca en lugar de s menos a. La forma inversa de este teorema afirma entonces que la transformada inversa de f mayúscula de s trasladada desde s hacia s menos a es igual a e a la t por f de t. Transformada inversa de f de s trasladada desde s hacia s menos a es e a la t por f de t, siendo f de t la transformada inversa de f mayúscula de s. Veamos tres ejemplos de la aplicación de la forma inversa de este teorema. En este primer ejemplo vamos a calcular la transformada inversa de s-3 sobre s-3 al cuadrado más 4. Observemos que en lugar de s aparece s-3. Entonces tenemos una función f mayúscula de s trasladada desde s hacia s-3. Escribamos entonces esa expresión a la cual le vamos a sacar transformada inversa de la siguiente manera. En lugar de s-3 voy a escribir s. Entonces voy a tener s sobre s cuadrado más 4. E indico aquí con una barrita vertical de que esa función está trasladada desde s hacia s-3. Esta expresión que está acá es una notación para esta función que está aquí. ¿Qué significa? Que en lugar de s aparece s-3. En lugar de s aparece s-3. Ahora, según la forma inversa de este teorema de traslación en el eje S, esto es igual entonces a e a la t, siendo a 3. Entonces e a la 3t por la transformada inversa ya de la función sin trasladar, s sobre s2 más 4. Y entonces lo único que falta para terminar el ejercicio es poder calcular la transformada inversa de s sobre s2 más 4. Y ahí recurrimos a la tabla básica de transformadas, donde aparece que la transformada de coseno de kt es igual a s sobre s2 más k cuadrado. Por tanto, en particular, transformada de coseno de 2t es igual a s sobre s2 más k cuadrado, siendo k, en este caso 2, entonces 2 al cuadrado es 4. Y esa es la expresión que tenemos acá, transformada inversa de s sobre s2 más 4, que sería entonces coseno de 2t. Veamos este segundo ejemplo, transformada inversa de 1 sobre s menos 2 a la 4. Observemos que en lugar de s está s menos 2, es decir que lo que tenemos ahí es una función de s que está trasladada hacia s menos 2, que podemos escribir entonces con la notación que estamos utilizando de la siguiente manera. En lugar de s menos 2 escribimos 1 sobre s a la 4 e indicamos con una flechita ahí que s está trasladado hacia s menos 2. Luego usamos la forma inversa del teorema de traslación en el eje S, identificando que aquí el a es igual a 2 y por tanto vamos a obtener e a la 2t por la transformada inversa ya de la función sin trasladar, es decir, de la función 1 sobre s a la 4. Y ya pues el problema final es encontrar la transformada inversa de 1 sobre s a la 4. Si vamos a la tabla básica de transformadas, vamos a observar que la transformada de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. En particular, entonces, la transformada de Laplace
de t a la 3, es igual a 3 factorial sobre s a una potencia más, a la n más 1, es decir, sobre s a la 4. Y observamos que la transformada inversa que queremos calcular es muy similar a 3 factorial sobre s a la 4. Lo que tenemos acá es 1 sobre s a la 4. La diferencia es el 3 factorial, pero eso se puede arreglar porque 3 factorial es una constante. 3 factorial es 1 por 2 por 3, es decir, 3 factorial es 6. Como es una constante, podemos multiplicar y dividir por esa constante. Y vamos a obtener entonces, multiplicando y dividiendo por 3 factorial, vamos a tener lo siguiente. Aquí adentro multiplicamos por 3 factorial sobre s a la 4. Multiplicamos por 3 factorial y dividimos por 3 factorial. Eso no afecta la expresión. Y luego ya usamos que la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la 4 es t a la 3. Teniendo en cuenta que 3 factorial es 6, va a quedar entonces un sexto e a la 2t por t a la 3. Calculemos la transformada inversa de 1 sobre S2 más 6S más 10. Lo primero que debemos observar es si ese polinomio cuadrático es factorizable o no es factorizable. Para eso, calculemos su discriminante. El discriminante de un polinomio cuadrático es b a la 2 menos 4ac, siendo b el coeficiente de la variable lineal, en este caso de s, es 6 al cuadrado menos 4 por a, que es el coeficiente de s cuadrado, que es 1, es por 1, por c, que es el coeficiente constante, que pues aquí es 10. Eso da 36 menos 40. Da menos 4, menor que 0. Como el discriminante es menor que 0, entonces el polinomio no factoriza en R, en los reales. Si no factoriza, vamos a completar cuadrados. Completamos cuadrados. Y después de completar cuadrados, lo que vamos a tener es una función f de s trasladada. Vamos a observar por qué. Entonces completemos cuadrados. Voy a escribir aquí de nuevo el polinomio que es s cuadrado más 6s más 10. ¿En qué consiste la completación de cuadrados? En, a partir del término cuadrático y del término lineal, obtener un trinomio cuadrado perfecto, un producto notable, sumando lo que falta para completar el trinomio cuadrado perfecto. Y lo que falta para completar el trinomio cuadrado perfecto se obtiene siempre de la siguiente manera. Se toma el coeficiente de la variable lineal, en este caso el coeficiente de s, que es 6, se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Eso va a dar 6 sobre 2, 3. Entonces 3 al cuadrado. Al sumar 3 al cuadrado obtengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces s cuadrado más 6s. Sumo entonces 3 al cuadrado. Por supuesto, si sumo 3 al cuadrado lo debo restar para no afectar la expresión. Y estos tres primeros términos forman el trinomio cuadrado perfecto s más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9, más 10. Eso vamos a obtener s más 3 al cuadrado menos 9 más 10 da 1. Entonces ese polinomio cuadrático que está en el denominador lo podemos cambiar por s más 3 al cuadrado más 1. Llegamos entonces a la transformada inversa de 1 sobre s más 3 al cuadrado más 1. Y observamos que tenemos una función f mayúscula de s, donde en lugar de s está s más 3, está trasladada desde s hacia s más 3. Eso lo podemos entonces escribir como transformada inversa de 1, en lugar de s más 3 coloco s cuadrado más 1 e indico de que esa función está trasladada desde s hacia s más 3. S más 3 lo puedo ver como S menos menos 3 para identificar correctamente el valor de A. Es transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 1 y está trasladada desde S hacia S menos menos 3.
Entonces el valor de A no es 3, el valor de A es menos 3. Y vamos a obtener, según el teorema de traslación en el eje S, en su forma inversa, de que esta transformada inversa nos da e a la t, e a la menos 3t, por la transformada inversa de la función sin trasladar, de la función 1 sobre S2 más 1. Y aquí ya vamos a la tabla básica de transformadas, donde vamos a encontrar que la transformada de seno de kt es igual a k sobre S2 más k cuadrado. En particular, si k vale 1, tenemos la transformada de seno de 1t, seno de t. Y nos daría entonces 1 sobre S2 más 1 cuadrado, que también es 1. Nos daría 1 sobre S2 más 1. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre S2 más 1 es seno de t. Y ese es el resultado final de esa transformada inversa.